Primero, bueno, agradecer en nombre de Chapter Zero, iniciativa alojada en Chile en el Instituto de Directores, por acompañarnos más una vez en nuestra agenda de actividades de formación, de información y reflexión que nos promueve tanto en los temas de los directores. Chapter Zero, lo vamos a repasar, es una red de directores en la acción climática movilizados desde el 2019 por el World Economic Forum. Y hoy día el título es Entendiendo la regeneración en los modelos de negocio. Y el objetivo es que queremos, sobre todo, y con la ayuda de Verónica y Hugo, entender la amplitud de la palabra regenerar. Hoy día lo escuchamos o lo hemos escuchado tal vez mucho más asociado a lo que tiene que ver con medio ambiente, y tal vez me voy más allá a lo que podría ser con algo como en el terreno, en lo que podría ser la vegetación. Pero hoy día los vamos a llevar a un viaje mucho más allá, ¿cierto?, del punto medioambiental, y nos vamos a subir el balcón, como decíamos, desde la estrategia de los negocios, y vamos a tratar de entender que la regeneración puede ir mucho más lejos y sobre todo ayudar en la transformación de los negocios, que hoy día es algo que necesitamos para poder transitar en modelos de negocios que estén mucho más adaptables a todo lo que puedan impulsar con acciones de mitigación y resiliencia. Entonces vamos a entender cómo regeneración es un camino también, así como la transición es un camino, la regeneración también es un camino, y nos vamos a llevar ese toolkit que tanto nos gusta en el mundo de los directores, esas herramientas para poder llegar a una próxima reunión preguntando, y bueno, ¿y nosotros en regeneración qué estamos haciendo? Entonces, hoy día me acompaña Verónica Prado, directora ejecutiva de la Cámara Verde de Comercio, y también nos acompaña Hugo Muñoz. Él tiene un rol de vicepresidente en la Cámara Verde de Comercio, que también, por decirlo, y lo va a explicar Verónica, la Cámara Verde es igual que un chapter, igual que Chile, también está a nivel global y también es un chapter, el chapter Chile lo representan ellos. Hugo, además, es director y fundador en Ecología en tu Barrio y también es miembro de Chapter Zero. Entonces, comenzamos. Como tenemos varias personas inscritas que no necesariamente son de nuestra red de directores, vamos a repasar y contarles cuál es el propósito, en el fondo, de esta red global, que desde Chile lo que promovemos es vincular, colaborar y actuar. Si nos movilizamos, aprendemos, colaboramos juntos, compartimos experiencias y conocimientos, pero básicamente para llevar las cosas en la acción, en la toma de decisiones desde el directorio. Entonces, movilizamos a nivel global a los directores alrededor del mundo para que lideren, promueven y aborden la emergencia climática en los negocios, más allá de también la mitigación y el net zero, sino también desde la adaptación, entendiendo que es parte del rol del director. Entonces, esto está alojado en Chile, es una iniciativa que se aloja siempre en institutos de gobernanza. En Chile se aloja en el Instituto de Directores de Chile. Desde aquí el instituto tiene una red de más de 850 alumnos que han pasado en más de 10 años programas de formación y temáticas de cómo contribuir a mejores gobiernos corporativos. Por lo tanto, es por eso que tenemos este capítulo también con el foco de riesgo y oportunidades climáticas. Es una red global, presente en 72 países, que están agrupados en capítulos, chapters, como también nos va a contar ahí la Cámara Verde. Nosotros somos 31 chapters agrupados. Nos lidera el Climate Governance Initiative, que es el que recibe en el fondo el mandato del World Economic Forum a través de los 8 principios de gobernanza climática que lanza el 2019. Y por eso es tan importante que siempre estamos hablando aquí de cómo mejorar los negocios, contribuir desde la toma de decisiones y la gobernanza para mejores gobiernos, mejores empresas. En Chile tenemos una red ya de 147 miembros de diversos sectores que participan en nuestras actividades. Tenemos un ecosistema colaborativo con, obviamente, ahí la Embajada Británica, que también es un impulsor, ya que esto es una iniciativa que está alojada en Cambridge, y desde ahí se lideran los 72 países y también una serie de impulsores y colaboraciones. Los 8 principios de gobernanza, ustedes los pueden ver en más detalles en nuestra página web, donde también hay videos explicativos, pero básicamente vamos ayudando a cómo se van revisando, haciendo ciertas preguntas, revisando los esquemas para poder impulsar una gobernanza eficaz cuando hablamos de riesgos y oportunidades en torno al cambio climático.
Y desde Chile los desafíos que nosotros vamos impulsando es poder contribuir a los directores a tener mayor conocimiento, a poder tener mayor conocimiento que les permita tener alineamiento con el resto de la administración para impulsar en forma entonces estos sistemas de gobernanza más efectivos. Construir puentes también entre lo público y lo privado, contribuir con información, estudios que nos permitan también hacer análisis y poder reflexionar sobre la radiografía de ciertos inputs que tenemos en la toma de decisiones de los directores en cuanto a cambio climático, conectar directores no solamente aquí localmente, sino también llevarlos a una conexión global, ya que aquí estamos hablando de liderazgos. Las personas que participan en Chapter Zero, y ahí lo vamos a conectar también después cuando Hugo nos va a hablar de ese punto, aquí hablamos del liderazgo personal, cuando en el fondo estamos diciendo yo estoy en más de un directorio y entonces cuando yo entiendo, me conecto, me vinculo, aprendo con mi par, puedo llevar esto a influir no solamente en el directorio de una empresa, puedo llevar a influirlo y mejorar entonces la gobernanza dentro de otras instituciones de las cuales yo participo. Por lo tanto, aquí cuán importante es el liderazgo de estas personas que son parte de la red y que contribuyen y participan en esta agenda que tenemos. Así que eso para que pudiéramos entender en qué concepto, por qué es importante para nosotros entonces este webinar y conectarlo con la regeneración y la regeneración, como lo dijimos al principio, no solamente sacarlo un poco tal vez solamente desde el punto de vista medioambiental, llevarlo a la amplitud de los negocios, la Cámara Verde es negocios, nosotros Chapter Zero promovemos mejores negocios, entonces entender cuáles son las tremendas posibilidades, Verónica, que nos da entonces este concepto y cómo lo podemos ir aplicando y qué es y qué no es regeneración, ¿cierto? Es algo que vamos a entender con tu presentación. Entonces, yo voy a bajarme ahora y te voy a dar ahí para que tú puedas compartir pantalla. Ok, Mientras tanto, pues, mientras tú haces eso, yo agradezco a los que están conectados y les recuerdo que sus preguntas, reflexiones, comentarios los pueden ir dejando en el chat. Cuando terminemos la parte de las presentaciones, vamos a dar un espacio ya para que conversemos. ok. Aquí estamos. Entonces, espérate. Tengo la PPT. Primero que nada, hola, muy buenos días. Estoy súper feliz de estar en este webinar. Con Jocelyn nos hemos topado en muchos eventos por ahí y tenemos una amistad ya que se ha ido forjando en el tiempo. Mi nombre es Verónica Prado, soy la directora ejecutiva de la Cámara Verde de Comercio Chile, que nace hace poquito. Nacimos en Chile el 14 de agosto del año pasado. Espérense, déjenme tratar de compartir mi pantalla para que vayamos conversando. Eso, No para que sé te si se vayamos ve. acompañando. ¿Se ve? Todavía, ahí, ahí, eso. Pero no se ve Ya. pantalla completa. No se ve pantalla completa. A ver, déjame ver cómo lo hago. Ajuste pantalla. No. Ahí está. ¿No se ve? ¿Se ve? Sí, se ve, Lo que pasa es que estás como en PDF, entonces, pero se ve. Ya, Sí. lo voy a dejar así porque no sé cómo compartirlo de otra manera. Ya, pero mira, lo Bueno, importante es conversarlo y lo que podemos hacer, Verónica, exactamente. es que a las personas que se Entonces, bueno, inscribieron les compartimos la presentación después. buenísimo. Entonces, Verónica Prado soy abogada, soy mamá de 4 hijos, abuela en este momento muy feliz y como les contaba, la Cámara Verde de Comercio es una organización internacional que nace hace 15 años atrás en el mundo en Estados Unidos, de la mano de la US Green Chamber of Commerce. En Chile nacimos recién el año pasado con 4 empresas, hoy día ya tenemos 25 empresas. Eh, yo tengo el honor de ser la directora ejecutiva de este proyecto que me llena el corazón y que hoy día nos tiene trabajando absolutamente emocionados con lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos? Es integrar, me cuesta un poco mirar, si te paso la presentación y tú la pones, Jocelyn, Yo ahí. la tengo, voy Te paso la compartiendo. presentación, eso, la puedes poner tú para yo poder ir conversando, porque me cuesta no verme cuando converso.
Entonces, estamos en la tercera, ahí, los objetivos. Entonces, la Cámara Verde de Comercio tiene presencia internacional, como decía, estamos en México, en Colombia, en Perú y en Chile. Y somos una red de negocios verdes que lo que busca es poder conectar a todos los actores transversalmente, a los actores que están en el mundo de la sostenibilidad y la regeneración, porque ese fue el aporte de Chile al ecosistema, poder poner la mirada un poquitito más allá de la sostenibilidad, ¿no? ¿La puedes bajar a la siguiente, por favor? Caro, Claro, ¿estás por ahí? ¿Tengo que dejar de es que la presentar yo? Caro, sí, Ahí. Claro, Caro, ¿estás por es ahí? que la Caro me tomó la presentación. Ok. Ahí, Ya, decía entonces que ¿Caro? los objetivos de la Cámara Verde de Comercio, que es una organización internacional que es transversal a todas las áreas de la economía, ¿cierto? Y que tiene un foco en la sostenibilidad y la regeneración, es poder integrar, ¿cierto? Todos los principios de la sostenibilidad e ir un poquitito más allá para tratar en conjunto como un gran ecosistema vivo de poder mover y movilizar la economía hacia algo más regenerativo para poder inspirar nuevas formas de negocio. La siguiente, por favor. En esta cámara, los atributos que nosotros tenemos o lo que nos inspira es el poder conectar, fortalecer, acompañar, facilitar e inspirar. ¿Cómo conectamos? Conectamos a través de eventos internacionales, de rondas de negocio, de misiones comerciales que se hacen entre un país y otro. Tenemos además capacidad de fortalecer a través de la consultoría, mentoría y coaching, y acompañamos también en la búsqueda de fondos y en la adquisición de nuevas herramientas. Facilitamos los procesos de conexión entre los distintos actores para poder generar cadenas de valor sostenible, y a través de nuestros foros nosotros lo que buscamos es inspirar y demostrar empíricamente que las cosas se pueden hacer de una manera distinta, que se puede ser sostenible o regenerativo, crear mucho impacto y ser económicamente viables. Entonces, nosotros tenemos como impacto en Latinoamérica a través de los distintos capítulos y los aliados que tenemos en distintos países, fortalecimiento de redes de negocios sostenibles, programas de capacitación y mentoría, incidencia en políticas públicas, hemos participado sobre todo en Colombia, que es donde nacimos hace 13 años atrás, y promovemos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la innovación y las tecnologías verdes. Eh, nuestro conector clave por supuesto, nuestro corazón es conectar, y por eso es tan importante estar en este espacio hoy día con Chapter Zero, ¿cierto? Porque de alguna manera, a través de ustedes, de los directores que son parte de Chapter Zero, podemos lograr llegar a muchísimas empresas, ¿cierto? Desde los directores con esa mirada más hacia el futuro y poder integrar, ¿cierto? A los emprendimientos, las empresas, las organizaciones sin fines de lucro, en un ecosistema mucho más grande, ¿cierto? Para tener una economía más regenerativa. Vamos a catalizar alianzas estratégicas, estamos ya con muchísimas alianzas, no solo en Chile, sino que en otros lugares. Y en esta labor fundamental que tanto Chapter Zero como la Cámara Verde comparten, y que es la posibilidad de ofrecer talleres, cursos, capacitaciones. En Chile hemos creado además una academia que tiene por objeto precisamente tomar todos estos conceptos y poder acompañar en ese fortalecimiento de capacidades a las distintas organizaciones. ¿Cuál es el contexto hoy día de esta conversación que nos trae aquí? Es poder hablar un poco de qué es la regeneración en términos empresariales, cómo poder innovar en nuevos modelos de negocio que puedan integrar no solo el poder de alguna manera minimizar el impacto o poder compensar de alguna manera el impacto negativo, sino que además crear sistemas que beneficien no solo a la empresa, sino que al entorno, al territorio donde están, a las comunidades que están alrededor y a todo el ecosistema que se conecta a través de un modelo de negocio para generar un beneficio no solo a la empresa, sino que al medio ambiente, fomentar la resiliencia y la prosperidad de todo el lugar donde se encuentra
situado esta empresa. Es una mirada mucho más profunda, mucho más a largo plazo, ¿cierto? Y que busca integrar y que busca conectar y generar colaboración entre los distintos actores que se encuentran dentro de la economía. Como lo dijo alguna vez John Fullerton en un evento que hizo Acción Empresa, del cual fui parte y de una manera muy inspiradora, nos contó cómo su sueño es que la economía sea como un gran ser vivo, ¿cierto? Donde las empresas y las organizaciones interactúen y colaboren y ojalá algún día entendamos que somos interdependientes, ¿no? Por lo tanto, el objetivo es explorar, no te bajes todavía, no te bajes todavía, súbete una más. Ahí, el objetivo entonces es explorar cómo este concepto de la regeneración puede transformar hoy día la forma en que hacemos los negocios, proporcionar nuevas herramientas y estrategias para poder integrar prácticas que vienen, no son nuevas. La regeneración es algo que ha estado presente en la humanidad y en la naturaleza desde siempre. La naturaleza está ahí, solo tenemos que alinearnos con ella para efectos de impulsar un crecimiento de una manera distinta, de una manera sostenible, creando mucho impacto positivo en todo el ecosistema. Ahora sí, gracias. Entonces, ¿qué es la regeneración? Que parece este concepto tan filosófico, teórico, arriba de una nube, ¿no? Hoy día cuando hablamos de regeneración la gente como que pone cara de pregunta, ¿sí? ¿Ah? Es un enfoque entonces que lo que busca es ir mucho más allá de solo compensar o minimizar el impacto que pueda tener una operación, una empresa, una ONG o una actividad humana. Lo que busca es crear impactos positivos que resulten y que restauren los sistemas que están instalados en un territorio para los habitantes de ese territorio y ojalá más allá. De alguna manera es pensar global pero actuar local, ¿cierto? Integrar cadenas de valor y a diferencia de la sostenibilidad que enfoca solamente el equilibrio en minimizar el daño, como decía, la regeneración lo que busca es revitalizar y mejorar activamente el entorno en que estamos y en una mirada mucho más amplia que parte por el individuo, ¿cierto? Pensando en cómo nosotros como seres humanos nos estamos regenerando y viviendo nuestra vida en un equilibrio que contemple la salud mental, física y emocional, cómo ese ecosistema integra a la actividad que ese ser humano tiene con su familia, cómo se integra en una organización la restauración y la regeneración humana dentro de los colaboradores, qué condiciones de trabajo estoy dando, si doy la posibilidad de poder ampliar las capacidades de las personas, si dejo aparecer al otro, como decía Maturana, ¿no? Y por lo tanto, ejemplos de estos tenemos, por ejemplo, mientras la sostenibilidad podría enfocarse en solo reducir las emisiones de carbono, la regeneración lo que buscaría es que esa misma fábrica contribuya positivamente al entorno, no solo minimizando, sino que generando, por ejemplo, captura de CO2 en algún grado de la operación, o poder reciclar sus aguas grises para poder generar a lo mejor un riego para los parques de ese lugar, no solo la empresa, no sé si se entiende. Eh, la siguiente. Entonces, ¿cuál es la importancia que puede tener, sobre todo hoy día pensando en los directores, ¿cierto? Que son aquellos que están mirando más allá y que están generando la estrategia de las organizaciones. Entonces, ¿cuál es la importancia que podría tener esta mirada desde la regeneración, ¿cierto? Primero, que tiene un beneficio económico, porque al poder mirar tu operación y ver cuáles son los puntos críticos para poder incorporar todo el impacto dentro de la operación, ¿cierto? Hay un aumento de la eficiencia y una reducción de los costos a largo plazo, y eso genera obviamente una ventaja competitiva. Hay beneficios ambientales, no solo para la organización, sino que para todo el ecosistema que rodea a la operación y a la organización, produciendo además una regeneración ambiental en el ecosistema donde está situada esa organización y, por supuesto, reduciendo la huella ecológica que tiene y el impacto que tiene mi operación dentro de eso. Y de los beneficios sociales, por supuesto que está el mejorar la calidad de vida
de las personas que trabajan en la organización, de las personas que rodean a mis stakeholders, ¿cierto? Las personas que son mis clientes, cuando yo pienso a largo plazo en los productos y servicios que estoy dando y cómo esos productos y servicios pueden generar las condiciones para que la vida sea mejor. Y por otro lado, dentro de mis proveedores, el cómo yo acompaño a mis proveedores a que también tengan una operación más tranquila que genera un bienestar finalmente también para los integrantes de sus empresas. Por lo tanto, creamos comunidades resilientes, creamos comunidades conectadas desde lo humano y hasta el territorio y desde el territorio hasta lo humano, generando impacto positivo en esas áreas. Y todo esto redunda además en un beneficio reputacional porque es realmente un lugar donde se está creando las condiciones para la vida. Siguiente. ¿Cuáles serían los pasos entonces para pensar en incorporar la regeneración como una meta, ¿no? Para poder integrar desde el diseño de mi negocio, ¿cierto? Estos conceptos. Siguiente. Para eso, lo primero es que tenemos que entender, ¿cierto? Y estudiar qué son ¿cuáles son las formas en que se regeneran los ecosistemas? ¿Cuáles son las formas en que se regeneran las personas? ¿Cuáles son las formas en que mi operación o lo que yo hago podría contribuir a un todo? Por lo tanto, necesitamos como directores, como CEO y como trabajadores o colaboradores de una empresa, ¿cierto? Adquirir herramientas y capacidades para promover un cambio cultural que parte en las personas y que se va configurando en los equipos y por lo tanto esos equipos van generando una mirada distinta de cómo hacemos lo que hacemos. Es súper importante entonces la labor que aquí hace Chapter Zero y la labor que hace la Cámara Verde y otras organizaciones en el sentido de difundir, de colaborar a la educación y por eso la Academia de la Cámara Verde es tan importante también porque no solo va orientada a los empresarios sino que también a las personas para poder transmitir este cambio cultural también a las personas que se van transformando en consumidores más conscientes, en personas que eligen los productos de esas empresas porque hay un cambio cultural detrás. Por lo tanto, desde esa adquisición de nuevas miradas, de nuevas herramientas y de comprender qué es la regeneración como un todo, es que se puede replantear el propósito de la organización, mirando desde una perspectiva distinta, con anteojos distintos si quieren, y asegurando que en cada una de las actividades y las decisiones que sean tomadas por los grupos, ya sea desde el directorio, los grupos pequeños de trabajo, los directivos, los mandos medios, todo el sistema que constituye mi empresa tiene una mirada distinta que está alineada con ese propósito. Y para eso es fundamental que dentro de las organizaciones también se hagan talleres de formación y de sensibilización para todos los niveles de la organización. No basta solamente con que los directivos o los directores de los directorios tengan claridad de lo que significa la regeneración. Es necesario permearlo a todos los niveles y ojalá ir más allá, poder generar talleres y poder generar formación a nuestros consumidores, a los que van a adquirir nuestros productos y servicios como una forma de entregar también valor en aquello que la empresa está haciendo. Se pueden organizar talleres públicos, privados, se puede ir a hacer una actividad con la comunidad, se pueden generar espacios de conversación entre la comunidad y la empresa en la que estoy. Se puede generar e integrar además a la familia de los trabajadores en estos eventos que se hacen a veces para celebraciones, se pueden dejar pequeños espacios para generar concientización y educación en este cambio cultural que necesitamos para poder ir entendiendo e incorporando los principios de la regeneración. ¿Cómo parto? Es súper importante porque todavía estamos muy grandes, ¿no? ¿Cómo parto? Primero,
necesitamos saber dónde estoy, ¿cierto? El estado del arte, como se dice. Y para eso es necesario hacer un autodiagnóstico. Existen herramientas hoy día y nosotros desde las Cámaras Verde además estamos creando y ya pronto a salir un programa de acompañamiento para que las empresas pasen de la sostenibilidad a la regeneración y que parte precisamente con un cuestionario o un autodiagnóstico para saber en qué punto desde la mirada de la regeneración estamos hoy día. Con eso podemos identificar entonces cuáles son las áreas de mejora y las oportunidades que tenemos para implementar estas ¿cómo se llama? Prácticas regenerativas, pero también para poder tomar conciencia de que muchas veces tenemos prácticas que son regenerativas y no las miramos. Hay muchas empresas que tienen dentro de sus operaciones cosas muy buenas y eso hay que ponerlo en realce, no solo para afuera, sino que también para los trabajadores o colaboradores que están dentro de la operación. Por lo tanto, al realizar este análisis exhaustivo, ¿cierto? Y medir el impacto que está teniendo la organización en términos ambientales, sociales y económicos, yo logro saber cuál es la brecha hacia lo que quiero ir. Porque como ya revisé el propósito y ya entiendo un propósito que va más allá, podemos medir entonces cuánto es lo que nos falta y buscar entonces ese acompañamiento en todos los niveles de la operación para poder entender dónde puedo ir ajustando pequeñas cosas. A veces pensamos que el ser regenerativo o cambiar el modelo de negocio hacia un algo más regenerativo podría resultar tremendamente costoso. Y a veces son cosas simples, como poder usar mejor la energía, poder usar mejor el agua, poder tener mejores conversaciones, poder tener espacios donde las personas puedan manifestar sus ideas. Cosas simples que no requieren a veces tanta inversión. Por lo tanto, como ejemplo, podríamos utilizar herramientas de evaluación para mapear cuál es el impacto en las operaciones y detectar a nivel interno y a nivel externo cuáles son las áreas críticas que primero tengo que abordar para poder ir mejorando esta operación. Como decía Jocelyn al principio, esto es un proceso. Nadie termina, la regeneración es un proceso continuo, es un proceso que al igual que sucede con las personas que de alguna manera tienen esta capacidad de automirarse y de evaluarse permanentemente para ver dónde puedo mejorar en un poquito, la operación de una organización debiera tener en forma permanente esa mirada hacia adentro y hacia afuera para ver cómo puedo hacer mejor lo que estoy haciendo, cómo puedo contribuir mejor a que las personas de mi organización estén más felices, a que las personas que rodean mi operación estén mejor y con mejor salud. Por lo tanto, hay pequeños cambios culturales que pueden ir generando este cambio hacia un modelo más regenerativo y después abordar los más grandes y tecnológicos. Entonces, revisar el modelo de negocio implica poder incorporar, ¿cierto?, en este modelo que yo ya tenía, prácticas que no solo minimicen estos impactos, sino que también generen estos impactos positivos en el entorno. Entonces es ampliar la mirada, es conectar con lo que está afuera, es conectar con el territorio donde está ubicado lo que yo hago. Si tenemos operaciones en varios territorios, seguramente el resultado de ese examen va a ser distinto. No es lo mismo tener una operación en el norte de Chile que en la Antártida, no es lo mismo estar en la selva que estar en un desierto. Por lo tanto, es súper importante que esto se haga a nivel del territorio. Aunque yo tenga operación en distintos territorios, ese análisis no va a ser igual. No van a ser las mismas necesidades que yo voy a tener que incorporar. Y desde ahí se da una oportunidad entonces de que cada lugar en que yo tengo una operación pueda ser objeto de un aporte desde lo que estamos haciendo. Evaluar y rediseñar la cadena de suministro es fundamental. No se entiende la regeneración si no es en la colaboración con otros, en las cadenas de valor sostenibles y regenerativos. Si yo miro cómo son mis proveedores, yo puedo empezar a acompañar a mis proveedores más pequeños para que también tengan este cambio cultural y puedan subirse a este carro y juntos empujar de una manera más eficiente y más rápida hacia un cambio en el total de la cadena de suministro. Muchas veces a los más pequeños les cuesta más
estos cambios porque están en la operación apagando incendios todo el día y no tienen mucha posibilidad, pero podemos como empresas más grandes, a lo mejor las que tienen la posibilidad, armar talleres para poder no solo educar a nuestros colaboradores, sino que a los colaboradores de nuestros stakeholders, de nuestros proveedores, y poder de esa manera hacer un cambio más rápido. Podemos adoptar prácticas de economía circular, ¿cierto? Que minimicen los residuos y maximicen la reutilización de materiales, incorporando entonces a nuestros stakeholders, porque muchas veces hay residuos o cosas que nosotros no vamos a utilizar, pero que a lo mejor a nuestros proveedores les podrían servir para algo, o a nuestros clientes, o poder generar nuevos proveedores que se encadenen con nosotros y que pudiéramos armar entre todos entonces esta gran cadena o esta gran circularidad donde lo que a uno no le sirve al otro le sirve de materia prima y eso necesita una mirada más amplia. Por lo tanto, es fundamental en este cambio cultural poder visualizar a esta empresa en el territorio y como un ecosistema para crear estas redes colaborativas. Lo que estamos haciendo hoy día en este webinar es súper importante porque hoy día nos da la posibilidad de tener muchas organizaciones mirando hacia lo que es la regeneración y entendiendo que podemos articularnos con otros, que podemos colaborar con un propósito más grande que solo el propósito de la empresa para poder regenerar un territorio y ser agentes de cambio muy importantes. Las redes colaborativas y la interdependencia entre las empresas y su entorno es fundamental para crear esta mirada hacia la regeneración. Establecer alianzas y colaboraciones con comunidades, con organizaciones no gubernamentales, con otras empresas para promover estas prácticas regenerativas es lo que va a hacer que finalmente el sistema completo se mueva y dejemos de tener islas que no se comunican, que no colaboran y gente que además se siente muy sola. Cuando uno colabora y cuando uno hace alianzas con otros, esa soledad deja de existir y podemos entender que a lo mejor lo que yo estoy viviendo hoy día otro ya lo resolvió y me puede acompañar a resolverlo. Por lo tanto, también genera unos lazos afectivos y unos lazos de compromiso entre las organizaciones muy importantes. Poder además desde las organizaciones generar proyectos que generen una restauración ecológica, que desarrollen iniciativas conjuntas, público-privadas, que puedan beneficiar no solo a la empresa, sino que a todo el ecosistema local, a las personas y a todos los seres sintientes que viven en ese territorio, es fundamental. Adelante, por favor. Por lo tanto, la regeneración hoy día nos llama y nos, eh, nos hace conectarnos primero como personas, ¿cierto? Para entender en dónde estamos cada uno de nosotros, cómo tenemos nuestra vida, si está en equilibrio, si no está en equilibrio, si estamos siendo trabajólicos y dejando de lado a nuestra familia, cómo está nuestra salud, cómo está nuestro ecosistema primario que es nosotros y nuestra familia. Pero también nos invita a poder hacer ese análisis desde lo más grande, ¿no? De poder generar esta transformación empresarial juntos, en colectivo, en colaboración, en interdependencia. Nos invita a poder incorporar dentro de nuestras operaciones la innovación y la adaptación. Yo creo que las herramientas adaptativas hoy día en personas y organizaciones son fundamentales. Vivimos en un mundo en permanente cambio, que pasaron cosas como la pandemia, que nadie la vio venir y tuvimos que reaccionar rápidamente. Y para eso, mientras más capacidad adaptativa tenga un equipo, mientras más capacidad de mirar el entorno y ver lo que está sucediendo para rápidamente poder tomar una decisión al interior de la organización para hacer el match, ¿cierto? Y poder generar una solución, mejor lo vamos a hacer. Tenemos un valor compartido que es la vida. La regeneración nos invita a poder generar las condiciones para que la vida surja. En todo aquello que hacemos, cada acto humano genera un impacto y depende de nosotros si ese impacto es positivo o negativo. La sostenibilidad hoy día nos lleva a poder minimizar el impacto negativo. La regeneración nos invita a generar impacto positivo, a poder generar alianzas, colaboración, restauración ecológica, restauración humana. Es fundamental. Y aquí la colaboración es la estrategia.
Ya no podemos seguir actuando como organizaciones aisladas. Esto que hace Chapter Zero de conectar directores es maravilloso porque hace que las organizaciones puedan desde lo estratégico entender la importancia de la colaboración. Y bueno, desde la Cámara Verde nosotros estamos absolutamente encaminados a poder acompañar a todas las organizaciones, empresas, emprendimientos, a que se suban a este camino, acompañar a los que todavía ni siquiera se han preguntado si son sostenibles o no, a llegar por lo menos a la sostenibilidad, pero los que ya llegaron y están más cerca, poder empujarlos un poquitito más allá, inspirarlos a que puedan generar mucho impacto positivo en lo que hacen. Y bueno, aquí Hugo Muñoz, que es parte de nuestro directorio, él es vicepresidente de la Cámara Verde, además él es founder de la Cámara y tiene una organización que se llama Ecología en tu Barrio, que hace mucho, mucho de esto que hemos hablado en su alrededor. Nos va a poder iluminar un poquitito más en los aspectos un poco más profundos respecto de la regeneración. Te dejo la palabra, Hugo, querido. Muchas gracias por esta Ay, invitación. Sí, hola, buenas gracias, tardes. Verónica. Sí, muchas gracias, Verónica. Muchas gracias antes que nada, Jocelyn, por ser la gestora, coordinadora de un proyecto tremendamente potente, necesario y con una perspectiva muy bonita, muy bella, significativa en el sentido de poder conectar realidades, poder conectar estas cabezas que en cierto modo están activando, generando y a su vez articulando realidad. Me sumo a las palabras de Verónica, que en el sentido de su profunda reflexión, que fue muy completa, ¿no? A todo esto yo simplemente voy a complementar lo que ella dijo, porque lo hace, siendo una charla muy cortita, es entregar algunos elementos que le tienen la motivación para revisar un poco los negocios, hablar un poco de cómo potenciarlo, sin duda, porque al día de hoy nos estamos enfrentando a una serie de variables que son bastante significativas y que hay que tener en cuenta para que nuestras empresas, nuestros modelos de sociedad tenga esa capacidad de adaptación frente a lo que se está verificando. Y frente a eso quisiera un poco eh, compartir una presentación que tengo. Eh, Voy a compartir pantalla. Si lo pones en modo presentación. Voy para allá. Ahí estoy. Ahí, se ve Bueno, súper, gracias. nosotros estamos en nuestro planeta Tierra, nuestra biosfera, que tiene a su vez una serie de equilibrios, ¿no? Gira en su eje a 1.700 kilómetros, se traslada alrededor del Sol a 107.000 kilómetros por hora, y entenderán que nosotros no nos percibimos. Entonces ahí ya no tenemos un antecedente, que vivimos una realidad sometidos a equilibrios tremendamente significativos, pero muy sutiles a su vez. Y que hoy por hoy ya un poco las noticias nos comienzan a hablar de que esos equilibrios se están un poco alterando, ¿no? Más, menos, con más intensidad. Las noticias a veces hay que tomarlas con las pinzas, porque hay que coger la información, dosificarla antes que nada, pero nos arrojan situaciones que son extrañas y que no hablan de una realidad que se está alterando. Nuestros ecosistemas se están rompiendo, estos balances que son ecosistémicos, que son súper importantes. Nuestros refrigeradores del planeta están perdiendo su fuerza de mantener las temperaturas en balance. De hecho, vimos hace pocas semanas atrás que en Brasil alcanzamos los 62 grados, algo que comienza a estar lejano de nuestra capacidad o tolerancia para la vida como ser humano y como especies también. Entonces, todos estos aspectos hay que tomarlo en consideración dentro de lo que nosotros estamos desarrollando el día de hoy. Problemas con la navegación, con el transporte marítimo, aéreo, y todas estas temperaturas están mermando la posibilidad de estos servicios ecosistémicos. Entendamos que los servicios ecosistémicos es todo lo que nos ofrece la naturaleza en cuanto a la generación de aire, la generación de agua, la generación de recursos como la madera, la posibilidad de los campos generar cultivos. Entonces, estos balances, cuando se rompen frente a situaciones como de desajuste de temperatura, van a generar una serie de repercusiones a corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, nuestra acción en lo inmediato debe de manifestarse con decisión, con fuerza, con voluntad y sin miedo. El miedo hay que desplazarlo, porque no ayuda en ese sentido.
Hay que tomar la información científica y tomar la información que hablaba muy bien Verónica de estos aspectos de lo valórico, nuestro antecedente cultural para poder desarrollar y ajustarnos con resiliencia frente a estos cambios. Muchos dirán que somos muchos, que somos demasiados, pero yo creo que ahí no está el problema. Se ha de entender que el 80% de los problemas tienen su origen, su raíz en el diseño, ¿ya? Y nosotros tenemos un modelo de sociedad que es usa y deshazte de aquello que no te sirve. Y de hecho, buena parte de la problemática está generando desde una presión bastante fuerte y consistente en lo que es la generación de basura. Una cosa en la cual nosotros no ocupamos porque precisamente entendemos que la basura, el residuo, es todo aquello que alguien no desea en la práctica, ¿no? Eh, es una definición algo inmediata, que está bien, pero hay que revisarla. Y precisamente esta es la revisión que tenemos que hacer desde la integración del concepto de regeneración. Entonces, desde el diseño, ¿por qué hay basura? La podemos modificar y transformar en recurso, y ahí comienza la reflexión en ese sentido. Y si vamos viendo los números, son bastante preocupantes, son significativos. Esto solamente a nivel Chile. Y este 21 millones de toneladas se traducen a nivel municipal un 36%, que es todo lo que nosotros votamos en la casa prácticamente, o asimilables como una actividad de comercio o un restaurante también, ¿no? Aparte están los residuos industriales, agricultura. Y si analizamos un poco el modelo que hay hoy en día, los porcentajes de gestión, según el tipo, la materialidad son bastante bajas. Estamos entre el 15-20% con suerte cuando es el vidrio, si no me equivoco, pero un 2% en la materia orgánica. Y la materia orgánica representa casi el 60%. En el verano seguramente lo es. Pero lo más dramático es que estamos teniendo un modelo lineal de gestión que está generando una serie de impactos en ese sentido. Por lo tanto, este modelo, y que de ahí el concepto de regeneración, se debe a apuntar a descomprimir, ¿no? Descomprimir esta situación y poder a su vez, y lo vamos a ver más adelante, a generar un aspecto que sea finalmente incluso positivo. El tiempo ha llevado a que para optimizar o minimizar los impactos se establece una jerarquía en la gestión de residuos en donde primero que nada parte el concepto de arriba de la prevención. Y ahí se conecta con el diseño en prevenir que algo se haga bien, que la fabricación de un proceso o la generación de un servicio tenga la mínima generación de residuos, cosas que no se deseen, por ejemplo, el derroche de papel en una presentación de un documento. Hoy en día tenemos esta información digital que nos ahorra mucho papel y mucho gasto de gente que venga a una charla o una sala de conferencia. Ahí estamos aplicando diseño, pero tenemos un tema de que estamos generando consumo eléctrico que también tiene su impacto. Por lo tanto, tenemos que ir revisando constantemente este tipo de situaciones en cuanto a cómo se está diseñando y generando este tipo de procesos, cómo lo llevamos adelante. Pero siguiendo abajo hacia la pirámide, vamos viendo que está la reutilización, la adaptación, la transformación, después viene el reciclaje, que es recuperar la materia de lo cual está hecho para ser nuevamente utilizada en la producción de otro objeto que pueda ser similar. Después viene la recuperación de la energía como una alternativa casi última, ¿no? Donde, por ejemplo, ciertos productos que no pueden ser reciclados porque vienen mezclados, por ejemplo, el cartón con el plástico, van a ser quemados. Y ahí nuevamente nos venimos al proceso de la revisión del diseño. ¿Por qué alguien hizo un embalaje donde mezcla el plástico con cartón? ¿No sería más barato, más económico sustituir uno? ¿Es necesario tanto envoltorio? Y ahí viene la continua pregunta sobre la revisión y la mejora continua de nuestros procesos y de nuestros servicios. Y finalmente va a eliminación del residuo, a ser dispuesto en los rellenos sanitarios, lo que no se puede finalmente valorizar o recuperar. Y ahí siempre queda una colita. Y esa colita es la que nos tiene que preocupar al día de hoy bastante, ¿no? Y aquí, bueno, de hecho, para subsanar y entrar con esta correcta jerarquía, se empezó a romper esta linealidad, incorporando el reciclaje y formas de economía circular. Le decíamos delante, el plástico de la botella se tritura, se recupera, se transforma en pellet y nuevamente es generado un nuevo producto de plástico, en este caso, por ejemplo. Pero tenemos situaciones como la recolección de la basura que sigue siendo bastante lineal.
Entonces tratamos de generar estas interacciones y estas confluencias en modo de dar circularidad a los procesos, pero todavía estamos ahí bastante lentos en cuanto a las cantidades, volúmenes que hay que tratar y la capacidad instalada en el país de cuánto podemos recibir y transformar en estos recursos desde la circularidad y el reciclaje, por ejemplo. Ahora, yendo más allá, vamos a ver que la circularidad tiene otros aspectos que también se conectan mucho con el diseño, nuevamente. Entonces, tenemos esta circularidad que, me voy a apurar un poquito, tenemos que siempre nos deja un residuo, ¿no? Este residuo que si lo proyectamos al modelo actual de economía, que apunta al crecimiento infinito, tendremos por lo tanto como consecuencia un residuo infinito. Por lo tanto, eso es, tenemos que ir nuevamente al concepto de diseño y revertir este proceso desde la regeneración. Y pasa aún si entendemos que tenemos que producir y somos ya más de 8.000 millones de habitantes en este planeta, ¿no? Entonces, desde esta revisión de esta condicionante ambiental, productiva, de modelos de sociedad que está generando riesgos importantes, tenemos que transitar hacia una restabilización de los equilibrios de los procesos en modo integral, en modo de, como decía Verónica, global, entendiendo lo que sucede afuera, incluso lo que está sucediendo en el interior de una realidad específica. Y esto apunta directamente a una restauración y regeneración ambiental que la que debemos asumir con mucha fuerza, con mucha convicción, porque los tiempos y los procesos están generando curvas de inflexión que son más rápidas de lo que podemos interactuar o frenar en un momento, ¿no? Se ven, por ejemplo, las lluvias torrenciales que dejan grandes desastres y el hombre ya está perdiendo la capacidad de hacer frente a ese tipo de situaciones. Pero viéndolo concreto, tenemos, por ejemplo, un bonito ejemplo, un bello ejemplo del fotógrafo Sebastião Salgado, brasileño, con su compañera Leia Vanik, que lograron en pocos años activar un proceso de una finca que ellos tienen a generar una reforestación. Y pasaron los años y ya en el año 2019 esto transformó completamente transformó realmente completamente todo este proceso, en donde hay todo un proceso de un levantamiento de toda esta información y modificaron solamente del trabajo constante de plantar árboles. Y con plantar árboles se planta también agua porque se restituyen los ciclos hídricos, volvió la flora y fauna que era originaria de ese entonces. Entonces, es algo que es factible, ya se ha hecho, ya hay muchos ejemplos también en China, en varios países, en Chile también se está desarrollando un poco también de regeneración, y por lo tanto, cómo llevar a esta amplitud de una nueva mirada en nuestra acción climática para desencadenar un cambio sistémico que pueda revertir y a su vez regenerar este proceso. Verónica hablaba también muy bien lo que era la simbiosis industrial. ¿Qué significa simbiosis? Hay una articulación e integración de actores en un territorio, por ejemplo. Digamos que una planta, un caso dramático, ¿no? Citando ventanas, por ejemplo, que contamina mucho, pero si generamos un proceso en donde lo que yo no quiero a alguien le sirve, puede ya cambiar la mirada y generar una articulación entre actores. El ácido sulfúrico puede servir muy útil para otros procesos, por ejemplo, ¿no? Que es un elemento que emerge de la fundición de los metales, del cobre, por ejemplo. Entonces, en este diseño parte desde un mapeo. De hecho, hay un proyecto que se llama muy bien, que se llama Desafío Circular, que está lanzando el gobierno regional, si no me equivoco. Eh, hace este mapeo precisamente para hacer esta articulación en modo de minimizar los impactos, de generar posibilidades de negocio también, y desde esta mirada integradora, que es muy potente. Entonces, transitando nuevamente lo que es lo convencional de nuestra economía del siglo XVIII, del siglo XIX, se empezó a hablar de lo verde, de lo green, y estamos como en un poquito del punto sostenible, como que sí que no, algo comenzamos a dejar para nuestras futuras generaciones, pero tenemos que implementar esta fuerza a ir a lo restaurativo, a remediar al daño que se ha hecho y, por otro lado, ir más allá a establecer una condición regenerativa que este impacto se transforme en algo netamente positivo. Nuestra huella ecológica es negativa, el opuesto. Entonces, aquí establece ya una diferencia entre lo que es la sustentabilidad, en donde hay una serie de parámetros, estándares, normativas, están algunos ISO, por ejemplo, en cuanto a la calidad, el ISO 9001, pero si vamos un poco el ISO 9000, el 14001, pero si vamos a la regeneración, tenemos que ir a un cambio más profundo en que este proceso tenga una mirada de más largo plazo.
Entonces, la diferencia entre uno y otro está en la temporalidad de los cambios, en la escala, en el objetivo que desea lograr, en la acción, ¿no? Un aspecto que tiende a minimizar simplemente o también, por otra parte, a mejorar la salud de los sistemas naturales y sociales. También el alcance de cuánto se logra con este proceso de mitigación es algo netamente inmediato, corto de una empresa o también de una mirada mucho más articulada con una serie de sumatores que van netamente a transformar estos sistemas en modo que sean mucho más saludables y resilientes. En fin, rápidamente, porque el tiempo se acaba, hay temas que tienen que ver con el análisis del impacto, el diseño es muy importante, la cadena de suministros es seleccionar y pedir a que nuestros proveedores tengan mejores prácticas, que el proceso sea menos contaminante, que tengan un alcance de que no sean devastadores, ¿no? Porque, por ejemplo, el aceite de palma lo usa mucha gente en otros países, Estados Unidos, por ejemplo, pero está generando devastación de la foresta, de la selva. Entonces, tenemos que ir viendo qué es lo que vamos a ofrecer finalmente, si tiene un impacto a su vez en la oferta del producto o servicio. Y esto dentro de un contexto de una economía circular. También es importante entender que la compensación ambiental de entender que si yo genero una tala para un proceso, tengo que netamente compensarla con una replantación. La innovación tecnológica en cuanto a qué tecnología uso, si es más impactante, menos impactante, en cuanto al consumo energético, si está fabricada de un cierto modo, que a su vez también es un proceso contaminante, analizando lo que es el ciclo, análisis y ciclo de vida, cómo se integra esa realidad, nuestras realidades en cuanto a los territorios y los involucramos en la participación comunitaria, en la decisión en la toma de decisiones, en las acciones que generamos nosotros, porque nosotros no podemos ser una unidad autónoma en el sentido de estar en un territorio y perder el vínculo con nuestros vecinos también. Ese es un aspecto muy importante. Y por lo tanto, ese aspecto de la medición y transparencia es muy importante en ese sentido. Yendo a los beneficios, ya prácticamente, ya Verónica lo habló muy bien, pero hay una cosa que se agrega que es el cumplimiento y mitigación, el cumplimiento normativo, ¿no? Y la mitigación de problemas que aquí ya Chile está poniendo pie en ese sentido. Y aquí hay unos ejemplos bien concretos de empresas que se han sumado. Patagonia, un clásico empresa donde dice que el principal socio es la naturaleza. Ya con esa declaración tiene muy claro de cuál es la forma que tiene que proponer cuál es su propuesta de valor regenerativa y cómo la articula en función de sus proveedores, su cadena de suministro, su cadena de proveedores, cómo se presenta al público. Y en ese sentido hay otras empresas que también se están alineando con este tipo de propuestas, ¿no? Entonces, estas empresas son una demostración clara que es posible desde un diseño operar de una manera rentable y e ir más allá de la sostenibilidad, sino también a apuntar a esta reconstrucción del daño que se ha hecho desde nuestro modelo de sociedad que ya tiene muchos decenios y podemos decir ya de 200 años, ¿no? Frente a esa propuesta aparece una economista, la Kate Raworth, inglesa, que habla sobre este concepto de la economía de la rosquilla. Rápidamente, ella establece límites, ¿no? Lo que venía diciendo un poquito lo sintetiza este aspecto, que hay un techo, que son las posibilidades de los servicios ecosistémicos, la posibilidad de no generar un daño al cambio climático, de no perder la biodiversidad, de no perder el agua, pero otra parte hay un piso que son las necesidades de las personas para tener una vida saludable y digna también. Entonces, en esos dos rangos tenemos que ir desarrollando una serie de situaciones, entender cuáles son los límites planetarios, cuánta agua disponible tenemos para nuestro proceso, para la vida, para la preservación, el agua disponible a nivel ecológico, para un cauce de agua suministre y alimente una cuenca, porque en esa cuenca hay biodiversidad que es necesaria también directa o indirectamente con nuestra forma de subsistencia y generación de recursos, de economía. En fin, toda una serie de aspectos que son importantes de implementar desde la innovación, desde el crecimiento, desde aquella responsabilidad social y ambiental que es muy importante para establecer un modelo que sea comprometido y que vaya precisamente ir trabajando, nuevamente hago énfasis en este modelo que establece dos niveles, ¿no? Y preguntarnos,
¿Qué es lo que determina si realmente podemos instalarnos o no en un espacio seguro y justo? Lo justo es importante también mencionarlo, y que funcione y satisfaga los distintos requerimientos. Y aquí vienen los cambios de paradigma, ¿no? Esta mirada, esta invitación realmente a cambiar cuáles son los objetivos de un crecimiento netamente, o de una cosa mucho más articulada en cuanto a sus flujos de procesos que sean más en sintonía con los límites y capacidades, y no ver solamente al individuo como un ente de consumo, sino como un miembro que participa en una comunidad con una serie de aspectos que requieren la adaptación. Y entender que los equilibrios económicos no solamente establecen de una oferta y la demanda, sino simplemente va mucho más allá de que hay una serie de factores, y lo estamos viendo, y cómo el medio ambiente incide en nuestro nivel de propuesta, que si vamos a disponer de insumos para la agricultura, si cómo eso va a incidir en los precios de ir a comer a un restaurante, por ejemplo, y si eso también incide en el costo de la educación y salud de nosotros, finalmente. En fin, todo esto se va a ir articulando, esta acción por el crecimiento tiene que ir transformándose a algo que sea en forma más separada, verlo como con una cierta capacidad de reflexión y de autocrítica también. En fin, todo este proceso va a ir trabajando los aspectos de lo humano, de incluso tomar estos aspectos, lo valórico, lo espiritual, que son importantes para soñar e imaginar en este proceso de regeneración, de diseño y de puesta en marcha de una voluntad bien, bien concreta. En fin, todos estos aspectos tienen factores importantes: la población, la distribución, las aspiraciones, la tecnología, y aquí yo quisiera destacar algunas cosas. Muy rápidamente, nuestro aspecto más íntimo en cuanto a como persona, ¿no? Cómo vemos, cuál es nuestra cosmovisión, y cómo de ahí nos conjugamos desde el yo al nosotros, ¿no? Hay una frase muy bonita que es Ubuntu: yo soy gracias a lo que ustedes son, y viceversa. Y en ese sentido, Oh, tuvimos un problema ahí con Hugo, parece, ¿no? Sí, pero ya vendrá. Sí, que Hugo nos está Bueno, acompañando, está en Mónaco y bueno, habíamos visto que tenía buen internet, pero parece que tuvo un problemita. Esperemos que se vuelva a conectar. Estaba terminando y yo creo que voy a aprovechar este espacio para ir revisando preguntas que tenemos y antes que eso, tal vez algunas cosas con las que yo me voy quedando y aportando ahí al cierre. El llamado este que nos hace Hugo estamos en una era de transición a lo restaurativo para ir a lo regenerativo. Efectivamente, tal vez esto es parte de transitar a, no está, y muy bien lo dibujó ahí también, ¿cierto? De cómo vamos pasando de la economía lineal a la circular, y la circular, cómo es que la circular conecta con la regeneración. Y ahí viene un poco también una pregunta para ti, Verónica, antes de leer las preguntas ahí que nos han dejado en el chat. Es porque al final lo que pasa mucho en la toma de decisión, sobre todo en los directorios, es que me llegan y me dicen, bueno, tenemos que ir hasta, oye, vamos a lo regenerativo. Y yo me coloco dónde, si tengo los ODS por un lado, tengo los Downward Sustainability, tengo el TCFD, tengo un montón de estándares formativas, me hablan de economía circular. ¿Cómo entonces yo puedo, para poder impulsar el tema de la regeneración, cómo ayudo a un órgano tomador de decisión, por ejemplo, a ordenar esto, a poner esto en un frame, es decir, esto no es un elemento más, esto es un elemento que ya tal vez es parte de, si tú ya estás en los ODS, míralo acá, que acá tal vez lo tienes, y que tú decías en el ejemplo, yo voy a una organización y descubro que ya tiene un montón de cosas. Entonces, ¿cómo no asustarlos con más una pedida y que se entienda que es poder observar en el fondo lo que yo tengo, conectarlo y simplemente renombrarme y darme cuenta que en ese proceso sí estoy ya regenerando o me falta muy poco para poder aportar en ello? Si nos pudiera como ayudar en ese concepto, ya el Hugo se está conectando de nuevo. llegó Hugo de vuelta. Dejemos que Hugo termine su reflexión, que estaba muy buena. Estás moteado, Hugo. acá estoy. Ya. Esperamos si me da internet acá. Sí, estábamos explicando que estaba fuera del país, entonces ahí probablemente dio algunos problemitas. Sí, pero Em, mira, estoy acá en el teléfono, pero hay algunas láminas que quisiera, sería interesante mostrarle, pero no importa. Imagínense un planeta
compuesto por miles de por cientos y de centenares, cientos y miles de puntos, y entre cada punto hay líneas que se conectan en estos puntos, líneas que conectan estos puntos que conforman una esfera. Entendamos que la resiliencia es la capacidad de establecer relaciones entre distintos puntos, y eso genera una capacidad de adaptación frente a algo inestable, a algo inesperado. Entre más conexiones tengamos, somos más resilientes. Hoy en día estamos perdiendo esa capacidad de resiliencia, y veámoslo de la siguiente manera. Una serpiente se alimenta, por ejemplo, de una lagartija, un ratoncito y un insecto. Por cambio, por las cosas que están sucediendo, esta serpiente, la lagartija desaparece. Y le queda el ratoncito y el insecto. Y después a cierto punto afecta que el ratoncito desaparece, solamente le queda el insecto. Y eso amplifíquenlo a escala global y sobre todo en nuestra sociedad. Nuestra capacidad de alimentación está en riesgo. Entonces la invitación realmente es a ver esto de los límites, de cuánto puedo producir, verlo con creatividad, con imaginación desde el diseño. Y eso adaptarlo a lo que ya estamos haciendo para transitarlo a que solamente partamos desde una situación de un problema para generar una propuesta de valor y solución a la condición, a lo que estamos realizando, y que esto genere impactos en comunidades, generan ahorro a nivel económico, generan además beneficios ambientales. Y esto, por tanto, desde un problema podemos transformarlo a un modelo que finalmente vive en un modelo de sociedad con mejor calidad de vida, más armónico. Tal vez hayan que hacer algunos ajustes importantes, pero estamos transitando a eso, y eso es lo más bello, que es un tránsito, no es una cosa de la noche a la mañana, y en ese proceso podemos ir adaptándonos con mucha calma, con mucha conversación, con mucho diálogo. Aquellas conversaciones que no hemos sostenido como personas, tenemos que ampliarlas y transformarlas y llevarlas a nuestra familia, a nuestras empresas, porque finalmente tenemos que ser cajas de resonancia de lo que está sucediendo tanto en nuestro interior como en nuestro ambiente interno, como también lo que nosotros queremos salir al mundo, finalmente, y que eso sea un cambio adaptativo y que dé respuesta a lo que mucha gente ya está impulsando. Quería compartir, por ejemplo, ya en el año 2014, un estudio de Nielsen dice que el 63% de los consumidores latinoamericanos están dispuestos a pagar más por productos y servicios proporcionados por empresas y que estén comprometidas con el impacto social y el medioambiental positivo. En el año 2014, han pasado 10 años, y ese 63% debe estar en el 90-95%. Por tanto, frente a ese escenario, y que al hecho que ya hay una ley REP de responsabilidad del productor, ya hay un proyecto de ley que está en el Congreso sobre la gestión responsable de los residuos orgánicos. Ya hay un proyecto de ley aprobado el año pasado, a principios de este año, la ley 21.455, que habla de ley marco de cambio climático. Nos dice que este cambio viene ya desde nuestra propuesta hacia el mundo, o hay una tendencia que nos va a estar obligando a que este cambio lo ejerzamos de una manera u otra. Entonces, ahí, desde esos beneficios de generar toda esta acción en el modelo de negocio, de hacer una propuesta de valor interesante, regenerativa, podemos ir corriendo o transitando, mejor dicho, digamos, transitando de un modo gradual, inteligente, adaptativo y propositivo, ¿no? Así que eso como la conclusión. Quería compartir una imagen de unas cuerdas que se articulan y que cada cuerda es de un color distinto y cada cuerda viene tomada por una mano distinta, pero esta cuerda se va tejiendo y forma una cuerda muy potente, muy resistente, y que permite tirar o generar cambios que son de mayor cuantía o incremento, potencia o necesidad. Así que eso, yo le agradezco mucho esta instancia, y solamente termino con una frase de Albert Einstein que dice: la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Así Eso. es. Bueno, Quiero complementar un poco lo que dijo Hugo y en relación a la pregunta que me hacías tú antes que reingresara Hugo. Uno como que se pierde un poco, porque todavía está todo muy en lo filosófico teórico, ¿no? O sea, hay muchas teorías, Yo creo que primero es súper fundamental medir lo que hago, ¿cierto? Y para eso existen hoy día un montón de herramientas. Segundo, entender que la economía circular no solo es la última R que habla de los residuos, esa es la última. La primera tiene que partir en el rediseño, entender que desde el inicio yo tengo que pensar el producto o servicio en toda la cadena.
cuál va a ser toda la vida útil que va a tener ese producto o servicio y cómo va a impactar para poder incorporar dentro de mi operación, ¿cierto? La minimización, que vendría a ser la sostenibilidad, ¿cierto? El minimizar, pero además, ¿cómo puedo con eso que estoy haciendo crear condiciones positivas? Las herramientas hoy día que existen para poder hacer un cambio son muchas, pero el primer cambio parte por lo cultural, parte por preguntarme dónde estoy yo como ser humano y cuál es el impacto que yo quiero crear a mi alrededor. Y eso es válido para personas, para colectivos y para negocios. El propósito hoy día es fundamental en ese sentido de poder proyectarme y qué es lo que cuál es la huella que quiero dejar. Porque vamos a dejar huella, sí o sí. No existe ninguna actividad humana que no genere huella. De nosotros depende decidir qué tipo de huella quiero tener. Entonces, cuando yo mido mi operación, ¿cierto? Con una herramienta que me pueda dejar ver lo que hago bien y lo que hago mal, puedo potenciar lo que hago bien y puedo transformar lo que no estoy haciendo tan bien, incorporándole nuevas herramientas. Segundo, articularse como un ecosistema es fundamental. La regeneración no es posible en individual. La regeneración implica colectivos, implica conectarse, implica colaborar. Entonces la invitación es a tener una mirada más amplia, una mirada a más largo plazo, que integre todo el territorio en el que estoy, todos sus habitantes y la biodiversidad. Ayer salió una noticia súper preocupante. Venezuela es el primer país del mundo que se quedó sin glaciares, o sin nevados, como dicen ellos. Eso es grave, eso es grave. ¿Y cómo afecta el cambio climático a la economía? De miles de formas. Cuando yo no puedo cultivar, cuando los cultivos por cambio climático se me desaparecen, por inundación o por sequía, cuando la gente no puede trabajar a 46 grados de... Entonces empiezan las migraciones por cambio climático, empieza la falta de agua. Tenemos a Barcelona sin agua, tenemos a Bogotá sin agua, Bogotá que es uno de los países donde más llueve en el mundo, sin agua. Entonces, esto es una tarea de todos. Esto no es de una empresa, es de todos. Es responsabilidad de todos tener esa gotita de agua. No sé si se dan el cuento del colibrí, que habla de un incendio en el bosque donde todos los animales salen corriendo hacia el otro lado y el colibrí va y viene, va y viene, va y viene. Entonces el jaguar le dice, ¿pero qué estás haciendo, colibrí? Estoy apagando el incendio. ¿Pero cómo? Si tú eres tan pequeñito, solo puedes llevar una gota de agua. Sí, pero yo estoy haciendo mi parte. Si cada uno de nosotros hacemos nuestra parte, esto se puede lograr. Este es un cambio cultural, es un cambio civilizatorio. Hemos tenido varios cambios civilizatorios a lo largo de la humanidad y este es uno de ellos. Y es un proceso de transición. Por lo tanto, hay gente que va más avanzada, sí, pero hay gente que todavía está más atrás y hay que empujarla. ¿Y cómo se empuja? Inspirando. Inspirando, mostrando a los que sí lo están haciendo bien, como hizo Hugo con las empresas que mencionó. Bueno, nosotros estamos bien pasaditos ya en la hora, nos pasaron unos 10 minutitos y como siempre queremos terminar en tiempo. Las preguntas, recibimos algunas preguntas acá, yo creo que alguna de ellas fue que es los beneficios económicos y yo creo que esos también fueron parte de la exposición, quedó ahí claro. Yo te voy a pedir, Hugo, también como producto que también tuvimos esta problemática de no poder terminar la presentación, si nos comparten eso y nos utilizan y después nosotros enviárselo para que ellos puedan visibilizar aquello que lo crearon en su mente mientras tú nos contabas. Y repasar un poco los beneficios que estaban en la presentación. Y las otras dos preguntas estaban mucho más orientadas al tema normativo, del tema cómo va, entonces, en el fondo, el tema de la ley de plástico, el tema bueno, cómo se ve el tema de los impulsos en la recolección. Yo creo que podríamos pensar en como estas temáticas que llevan todo un poco más legal y cómo van el avance público-privado, de pensar en una segunda vuelta. Tenemos en el equipo también, hoy día en este minuto también dentro del equipo se está armando una iniciativa que también va a estar en la colaboración público-privada, especialmente va a partir por todo lo que es la parte de la normativa de la ley de plástico. Entonces,
yo creo que podemos ir avanzando, así que alojarlo con esa segunda invitación a que podamos tener una segunda instancia y vamos viendo entonces efectivamente cuáles son los impulsos ya más políticos, que un poco lo que plantean en las preguntas, cuáles son los espacios para poder, desde la organización, ya hoy día seteamos el mindset, hoy día seteamos que en el fondo esto es cómo nos alineamos con la naturaleza. Hoy día ordenamos en cómo ponemos lo que hoy día tenemos la economía circular, cómo vamos en el fondo transitando y dónde cabe entonces esta etapa de la regeneración y que la regeneración no solamente es de la parte de la biodiversidad tan importante, sino también puede ser de todos los procesos, de la forma en que nosotros llevamos nuestra vida. Y como tanto decimos desde el punto de vista desde Chapter Zero hablamos de liderazgo, esto parte primero por nosotros. Así que yo muy agradecida por esta instancia que hemos tenido, con el contenido que nos han entregado y muchas gracias a quienes nos acompañaron hoy día. Quedamos entonces con esas preguntitas mucho más de la normativa política para poder abordarlos entonces en una segunda sesión de este proceso de regeneración en el modelo de negocio. Muchas gracias, Verónica, muchas gracias, Gracias por la Hugo, por invitación. acompañarnos.